Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarriot. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarriot? Estamos muy contentos acá de nuevamente, después de largas semanas, Yarriot, de estar con todos nuestros tripulantes, acompañándolos una vez más con este nuevo capítulo de nuestra nave, la nave nodriza. Yarriot, las cosas desde que nos comunicamos la última vez con todos ustedes, las cosas han estado bastante movidas por todo el mundo, Exacto. obviamente no solo en el ambiente ufológico, sino también estamos hablando de todo este tema de la pandemia que se ha desatado alrededor del mundo, y la verdad es que a ambos y como a muchos de nuestros tripulantes yo creo que les está afectando bastante en este momento. La verdad es que nosotros somos de la idea de mantener la calma dentro de lo que cabe, seguir las reglas de lo que se está hablando en este momento, mantenerse en casa. Nosotros tenemos esta ventaja con Jerry, que nos comunicamos, que no estamos presentes en el mismo lugar, así que nos podemos comunicar en esta vía lejana por internet, y podemos seguir haciendo nuestros programas. Así que tomando en cuenta todo lo que está pasando con el tema de la cuarentena, Jerry, creo que es importante como nave nodriza estar acompañándolos a todos nuestros seguidores que han estado durante todos estos capítulos, todas estas 2 temporadas que llevamos, haciendo aquí una suerte de también de retroalimentación y de ayuda para que puedan mantenerse en sus lugares y puedan también entonces estar un poco más relajados, y que es mejor que acompañándonos con estos capítulos que vamos a seguir transmitiendo, Jerry. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, más que nada, este programa va dedicado a todos nuestros podcast escuchas que, bueno, mes a mes han ido compartiendo estos audios y han sido tripulantes fieles que hasta el día de hoy estamos muy agradecidos. La situación actual es una situación bastante particular, puesto que hoy día estamos viviendo una situación que creo yo que ni en los libros o sí, en las películas y en los libros de ciencia ficción aparecían situaciones muy similares que esta pandemia. Este programa lo estamos realizando, nosotros habíamos pensado hacer un programa anterior que iba a ser un programa de cierre, ¿cierto?, de la temporada pasada. Este es el primer capítulo de nuestra tercera temporada de Nave Nodriza, que decidimos hacerlo y lanzarnos ya de todas maneras, puesto que igual ha pasado bastante tiempo desde el último programa, pasaron ya 2 meses, estamos conscientes de ello. Hoy día tenemos la facilidad de que, bueno, tanto yo como Nolosí nos encontramos hoy día haciendo una cuarentena voluntaria. Si bien no tenemos ningún síntoma de nada, estamos cuidándonos, simplemente estamos tratando de omitir a cero todos los contactos de tipo social. Eso, bueno, hoy día, dada la diferencia horaria, no significa mayor problema, por ende podemos hacer programas con mayor facilidad, y esperamos mantener y dar un granito de arena a la diversión y al cómo se todas sus respectivas cuarentenas que ustedes sin duda algunas también deben estar llevando hoy día. Le agradecemos de antemano. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, ¿cierto?, tanto en Instagram como en Twitter, que hoy día, bueno, tenemos que ocuparla, ¿cierto? Tenemos que seguir, mantener una conversación con todos ustedes. Para la idea es, como esto, seguir compartiendo y seguir siendo un tripulante más dentro de esta grandiosa nave nodriza, proyecto que partió hace 2 años y que ahora volvemos con toda la fuerza y con nuevos temas muy interesantes. Temas que hoy día, sin duda alguna, darán que hablar. Un tema que habíamos dejado en el tintero, un tema que sin duda alguna pertenece dentro de la casuística OVNI, a una de los casos más espectaculares dentro de la ufología nacional e internacional. Mi querido Nolosí, vamos a comenzar entonces con nuestra conversación, con este caso. Por ende, vamos a comenzar hablando sobre el caso de la isla Robertson. Este caso que sin duda alguna, bueno, en realidad no tenemos, digamos, mayores excusas como para poder decir por qué no lo hicimos antes. Es un caso que de alguna u otra forma es muy interesante dentro de la casuística OVNI, dado que hay 4 testigos nacionales, ¿cierto? Me refiero a chilenos, que vivieron una experiencia bastante particular y que sin duda alguna solamente en el relato, ¿cierto? Solamente en el relato nos encontraremos con
que la espectacularidad, digamos, de toda la historia, de todo el relato, de todas las observaciones que ocurrieron, digamos, esos 3 días, sin duda alguna marcaron un antes y un después, al menos desde el punto de vista de la investigación ufológica en Chile. Este fue un encuentro que lo espectacular que tiene es la duración, ¿ya? Más allá de lo espectacular que sea, digamos, el relato, lo vivido por las personas que estuvieron en esa isla, sino que la duración fueron 3 días, puntualmente, ¿ya? O sea, fue un encuentro que duró 3 días, en donde 4 personas, compuestos con 2 personas que eran por parte de la Armada y 2 científicos que estaban haciendo algunas pruebas, digamos, en la isla Robertson, tuvieron este encuentro que sin duda alguna va a marcar un antes y después lo que tiene que ver con la casuística OVNI, al menos dentro de la investigación formal en Chile. Estoy hablando desde el punto de vista de las agencias de investigación de fenómenos anómalos que existían en ese momento y que posteriormente evoluciona hasta el día de hoy en CFA. Vamos a comenzar entonces, mi querido Nolosí, con el relato. Adelante, Jerry. Durante el segundo año geofísico internacional, 1956 a 1958, 4 chilenos, 2 destacados científicos y un ayudante y un sargento enfermero de la Marina chilena fueron llevados a helicóptero a la isla Robertson, dejados allí durante un mes en una casamata metálica desarmable con un aparato radiotransmisor a batería y el equipo necesario para estudiar geología, fauna y flora de la región. Esta isla se encuentra ubicada al sur del paralelo 65 y al este del meridiano 60, en el mar de Weddell. La isla es de origen volcánico con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados, en donde abundan basaltos. A comienzos de enero, en medio de un tiempo tormentoso, los expedicionarios comprobaron un hecho que la certeza del rescate fijada para el 20 de enero restó importancia. El equipo de radios se descompuso, impidiéndoles toda comunicación con el resto del mundo. En este punto se va a ocupar una suerte de seudónimo para todos los involucrados en este hecho, puesto que por motivos de seguridad, o mejor dicho, motivos para evitar, digamos, burlas o para evitar de alguna manera malos comentarios hacia los protagonistas, se omitieron los nombres y se cambiaron los nombres, ¿ya? Estos nos van a ser los nombres originales de las personas que vivieron estos hechos. El doctor Tagle solía levantarse durante las convencionales noches para sorprender algún fenómeno meteorológico. El profesor Barros, que no compartía esta costumbre, habría prohibido a sus colegas que lo despertase, aunque todas las auroras boreales del mundo flotasen sobre esta isla. Pero el 8 de enero, el doctor Tagle se arriesgó a quebrantar esta prohibición e interrumpió el sueño del profesor Barros. Al ver la expresión del doctor Tagle, procedió a colocarse el equipo indispensable para afrontar los 21 grados bajo cero que existen en el exterior. El sol brillaba hacia el sureste y el cielo, ahora sin nubes, cubría con un profundo y límpido azul los hielos quietos. Consta en los informes meteorológicos de la Armada que pocas veces había visto periodos de bonanza semejante en esa región. El doctor Tagle señaló al cielo hacia el norte, casi directamente sobre su cabeza, y el malhumorado Barros pudo observar 2 aparatos metálicos en formas de puro en posición vertical, perfectamente quietos, situados uno casi en el meridiano y el otro separado del primero por unos 30 grados. No sin una secreta inquietud acentuada por la excitación de Tagle, Barros examinó los aparatos con su larga vista del tamaño aparentemente de la luna. Su aspecto compacto de lisa superficie metálica evidenciaba un origen artificial. Los profesores decidieron no despertar a sus compañeros para dejarlos que se enterasen del fenómeno per se. Cabía la posibilidad remota de que ambos científicos fuesen presa de una alucinación, la que habría podido comunicar a sus acompañantes al prevenirlo. Se alejaron entonces unos 100 metros del campamento. A esos de las 7 de la mañana apareció el sargento enfermero que acostumbraba abandonar el refugio en camiseta para hacer ejercicios y conservar su estado atlético. Casi de inmediato ambos científicos le oyeron gritar acerca del fenómeno. Se levantó también el ayudante y los 4 hombres contemplaban el fenómeno convencidos ahora de que no se trataba de un espejismo. Los objetos seguían inmóviles como si hubiesen formado parte del cielo desde tiempos inmemoriales. A eso de las 9 de la mañana, el objeto 1, o sea, el más próximo al meridiano, tomó bruscamente una posición horizontal y se desplazó hacia el oeste con la velocidad de una centella. Perdió su brillo metálico, convirtiéndose al ultravioleta. Cambió de rumbo en un ángulo agudo sin detenerse y recorrió otro trecho del cielo a la misma velocidad para volver a tomar
una nueva dirección. Prosiguió una vertiginosa maniobra zigzagueando, frenando bruscamente, acelerando con instantánea velocidad, trasladándose sobre las cabezas de los observadores, siguiendo siempre una trayectoria tangencial con respecto a la Tierra. Todo esto en el más absoluto silencio. Al cabo de unos minutos de aquel despliegue de energía, fue a estacionarse junto a sus compañeros casi en su posición primitiva, aunque ahora separado del otro por unos 50 grados. El 2, que permanecía inmóvil mientras el 1 realizaba su danza, rompió a su vez la quietud, dirigiéndose hacia el este. Efectuó una decena de vuelos quebrados con bruscos cambios de rumbo, ofreciendo las mismas mutaciones de colorido cuando aceleraba o se detenía. Unos 3 minutos después fue a detenerse junto a su compañero y recuperar su material de apariencia metálica. La expedición poseía 2 detectores Geiser-Miller de alta densidad, uno de audio y otro de centelleo. Cuando los objetos hubieron retornado a su posición primitiva, alguien descubrió que el detector de centelleo revelaba la radioactividad ambiente. Esta había aumentado 40 veces, es decir, podía producir la muerte de un organismo sometido a ella. Este descubrimiento acentuó los temores de los expedicionarios. La temperatura se mantenía a unos 15-20 grados centígrados bajo cero, sin que un vapor alterase la pureza del ambiente. Nadie pudo hacer nada durante ese día excepto observar los objetos. La sensación de haberse convertido en microorganismos colocados en la platina de un microscopio, fríamente examinados por indecibles ojos, no permitía a los hombres concentrarse en sus labores habituales. Aunque carecían de teleobjetivo, tomaron numerosas fotos, tanto en color como en blanco y negro. Barros no temía un ataque a los objetos, pero su mentalidad científica, rigurosamente racional, no se hallaba a la idea de encontrarse frente a un fenómeno marginado a toda ciencia. Mientras corrían las horas, asentaban sus convicciones de hallarse ante un fenómeno de origen no humano, de ser espiado por una inteligencia que deseaba mantener el anonimato por alguna razón y cuyos próximos pasos eran imprevisibles. Increíble caso el que acabamos de comentar, mi querido Nolosí. Bueno, como lo comenté yo en un inicio, que tiene que ver básicamente con el hecho de que la calidad de los testigos, ¿cierto? Estamos hablando de 2 científicos, al parecer, en la época de 1958, personas que tenían cierto nivel y cierta reputación, que no iban a estar arriesgando, digamos, su popularidad, o mejor dicho, sus grados académicos, ¿cierto?, con este tipo de historias. Llama la atención el hecho y la forma en cómo se dio, la cantidad de días que estos objetos estuvieron parados en esa oportunidad en esta isla, la isla Robertson. Es un hecho que sin duda alguna es un hito dentro de la ufología. Yo no recuerdo haber escuchado casos de avistamiento de tan larga duración. Acá estamos hablando de objetos estáticos que estaban, digamos, ya parados en esa isla en un amanecer cualquiera, y que al parecer estuvieron ahí y no tuvieron, digamos, problema de hacer sus respectivas maniobras cuando, digamos, estos testigos estuvieron, digamos, ya a la vista. Es bastante interesante, Garrett, porque al ojo científico este tipo de objetos, digamos, no podrían ser tan detalladamente seleccionados, digamos, por estudiados, las propias exacto. Palabras que ellos nombraron y poder ser confundidos. A mí me llama la atención bastante detalles de lo que acabas tú de narrar, Yarriot. Estos 2 objetos, como ellos lo narran, tipo puro. Si nos damos cuenta en los casos, sobre todo en la época de los 60, 70, hay mucho de este tipo de objetos, Yarriot, de este tipo de forma, me refiero. Exacto. Esta forma de puro tipo metálico en este caso. Es bastante importante de dar ese detalle. Pero yo creo que lo que más me impresiona, Yarriot, es, y lo que de alguna manera también hemos dicho en otros casos, es darnos cuenta también que los movimientos que hace un objeto cuando se está teniendo un cierto tipo de avistamiento y se está deduciendo qué es lo que se está viendo en el cielo, es importante para poder ir discerniendo sobre lo que podría ser o no, es el tipo de movimiento que tiene. Y estos científicos hablan de que este tipo de estos detalles que tenían los objetos, cómo podían tomar velocidades relampagueantes, realmente cómo podían zigzaguear, e incluso, y otra cosa que me llama mucho la atención es que en algún momento pierden la forma e incluso el color también, y Exacto. para luego volver a tener ese mismo color
metálico. Es interesante ver lo que Eso, pasa en esas zonas de la Antártida, Yarriot, porque digamos son lugares bastante inhóspitos con condiciones climatológicas bastante complicadas. Sin embargo, se abre y también hay una parte teórica donde podríamos abundar mucho más en otro tipo de casos también que ha habido, donde estos objetos al parecer tuvieran como cierto interés en ese tipo de zonas, buscando algún tipo de energía, o vaya a saber uno exactamente qué es lo que realmente sucede en ese tipo de zonas o qué sería el atractivo para que se posicionaran en ese tipo de zonas, Yarriot. Pero creo que es lo que más me llama la atención, es la forma en la que hablan de lo que estuvieron viendo, aparte de lo que dices tú, Yarriot, el tiempo en el que estuvieron ahí, y los movimientos. Los movimientos, Yarriot, que ellos narran realmente empiezan a dejar bastante pocas opciones para una confusión de algún tipo de otro elemento que sea más, digamos, más terrenal, por decirlo así, o algún incluso tipo atmosférico, que podría ir también por ahí algún tipo de opción, Jarriot, pero lo veo un poco complicado, sobre todo para el tema del ojo científico de los que estamos hablando, para los testigos. mira, para poder acotar un poquito, aportar un poquito en cuanto a las temáticas que salen de este relato, de esta historia, cabe señalar el hecho de que estamos viviendo una etapa, ¿cierto? Una etapa, la era atómica, por así llamarlo, en donde estamos hablando de 1958, más o menos 1956, 1958, en donde tenemos toda esta cosmovisión, este arquetipo, si se quiere, del fenómeno ovni de platillos volantes, ¿ok? Ya de partida, cuando hablamos de platillos volantes, que es este problema de traducción que supuestamente había sucedido cuando Kenneth Arnold vio, digamos, estos discos flotando, ¿cierto?, en su avión, ya de partida nos vamos de la forma primaria, nos vamos a la forma del puro. Por ende, ya estamos hablando de un suceso que de alguna u otra manera sale un poco de la lógica. Estamos hablando también de una zona que es la Antártida, en donde es una tierra virgen, en el sentido de que no hay, no hay mayor desarrollo humano que las bases científicas que hoy día, y bueno, y en esos tiempos también existían y habían. Por ende, estamos ante una realidad donde dos naves, ¿cierto?, de un tamaño significativo, aterrizan en el lugar más inhóspito y solitario del planeta, que sería la Antártida. Bajo esa óptica, también me llama mucho la atención la evolución que tienen estas naves en el proceso de la historia. Estamos hablando, primero que todo, un concepto de dos naves que están estacionadas en una posición bastante particular, pero que después evolucionan. Y esa evolución trae también una transformación en el material, en el compuesto de la nave, del aparato propiamente tal. ¿Qué quiere decir esto? Esta evolución lleva a que el metal, al parecer, toma propiedades energéticas particulares. Hay deformación tanto en sus aspectos de luz, ¿cierto?, en su aspecto físico, y que de alguna manera, cuando hace estos cambios en el relato, cuando hablamos de centella o hablamos de estas luces, ya nos estamos acercando a la visión ufológica clásica que tiene que ver con estas visiones de estas formas como de plasmas, por así llamarlo. De alguna forma el movimiento o la energía que tienen estas naves cuando están desplazándose genera este tipo de fenómenos que están muy ligados a esta quinta etapa o cuarta etapa de lo que tiene que ver con el estado de la materia, que es el plasma. Son naves que, si bien físicamente en el estado estacionario tienen un color, tienen una forma y tienen una materialidad, cuando toman movimiento y hacen sus maniobras, estamos hablando ya de otra cosa. Estamos hablando de transformación. Tienen esa facilidad, este tipo de nave. Me gustó también, dentro del relato, y un hecho que yo creo que ahí denota el carácter científico de los primeros testigos, y que tiene que ver con evitar, de alguna manera, contaminar la visión que ellos ya tenían versus la visión de las personas que iban saliendo, digamos, del campamento. Es decir, no decirles lo que había para que ellos también descubrieran lo que había y de alguna manera las visiones no perdieran objetividad, que en este tipo de fenómenos es muy complejo contaminarse. ¿Por qué? Porque dada la impresión, ¿cierto?, que a uno lo sorprende ver, en este caso, esta suerte de naves, estas suertes como de edificios que están, digamos, sentadas, están estacionadas en la isla. Por ende, ese tipo de alguna manera resguardo lo encontré muy brillante, muy inteligente, y de alguna manera ayudó también a conservar
este relato de una manera un poquito más pura. Exactamente, de hecho, este tema del que hablas tú y arriba, hablando de que este tipo de objetos podrían ser parte o en toda su magnitud, parte del plasma también podría, de hecho nos hemos encontrado también con ese tipo de relatos en tiempos ya más cercanos, también podría estar también relacionado con esta situación de la que pudieron ellos medir con la radioactividad que se encontró Exacto. en la zona, con esta, como decía tu relato, 40 veces aumentada esta radioactividad que daría muerte a cualquier organismo que estuviera en esa zona. Esto lo hemos visto ya desde aterrizajes hasta los famosos campos de trigo, o sea, lo hemos visto en bastantes casos, y que podríamos determinar entonces que la teoría de que estos objetos fueran parte de una energía de tipo plasma, y por eso, como bien decías tú, la forma, el cambio de la forma, el cambio en el aspecto del color, entonces nos podría dar un poquito más de razones de por qué estas formas y este comportamiento tan atípico de este tipo de aparatos o de objetos. Exactamente, mi querido Nolo. Sí, sin duda alguna, el tema del lector, ¿cierto? Geiser Miller, también ayuda a dar de alguna manera credibilidad desde el punto de vista de las pruebas. Estamos hablando de un medidor que en ese momento empezó a fluctuar en sus mediciones, valga la redundancia, y que de alguna u otra forma da esos números que de alguna manera bajo cualquier situación podrían espantar a cualquier persona. Estamos hablando de que de un momento a otro empieza a subir la cantidad de radiación. La radiación, ya sabemos los estragos que tiene, ¿cierto?, en el cuerpo, en la biología del lugar. Es muy interesante, sería muy bueno también tener las fotografías que se tomaron en ese momento o las filmaciones que se realizaron, puesto que estas personas al parecer estaban muy bien equipados, digamos, en ese sentido. Vamos a seguir entonces, mi querido Nolosí, con el relato. Para continuar con el relato, Yarriot, al atardecer de ese día aparecieron cirrus, que en la Antártida se forman a una altura de 7 a 10.000 metros y constituyen la vanguardia de los temporales. Valiéndose de esta cota, el profesor Barros determinó con un teodolito, instrumento para medir alturas, ángulos, entre otros instrumentos que usan los topógrafos, la altura de los objetos en alrededor de 8.000 metros y su longitud en algo así como de 150 metros. Su mayor diámetro lo estimó en 25 metros. Estos datos son bastante fidedignos porque una de las nubes proyectaba una leve sombra en uno de los objetos. El descubrimiento iluminó al profesor Barros, tomando un lente de polarización, utilizándolo para determinar la composición de las rocas y otras sustancias mediante la desviación de la luz. Dirigió la pantalla del instrumento hacia los objetos y encendió el foco. Casi instantáneamente, el uno emitió una intensa luz y cuando volvió a apagarse había descendido notablemente. Su tamaño aparente era la de un pequeño automóvil, es decir, de algo así como 3 metros de longitud. El doctor Tagle, que lo observaba con un largavista, creyó distinguir una especie de escotilla en la parte superior. Acertó no corroborado, por Barros. Aquel inusitado descenso que parecía una reacción del objeto ante la señal hecha por Barros con un lente de polarización produjo una crisis de nervios en Tagle. De un puntapié destruyó el lente. El uno volvió a elevarse y comenzó otra serie de evoluciones. Durante uno de estos vuelos, el profesor Barros, valiéndose de una altura previamente estimada, determinó su velocidad de angulación en 40.000 kilómetros por hora, o sea, casi la velocidad de un escape terrestre, considerando que los objetos partían desde cero y alcanzaban esta velocidad en forma instantánea, para luego frenar bruscamente. Sin una progresiva desaceleración, la inercia en su interior debería ser mortal para cualquier criatura viviente, excepto que contase con un campo gravitacional propio, conforme a las teorías de Plantier sobre el sistema de propulsión de los discos voladores. A eso de las 11 de la noche empezó a soplar el blizzard, viento antártico capaz de alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora, y el cielo se cubrió de nubes. Como a las 2 de la madrugada, en medio del temporal desatado, se verificó que la radioactividad había disminuido. Paralelamente, se aflojó la tensión psicológica de los hombres. Aún antes de poder comprobarlo visualmente, tuvieron la certeza de que los objetos se habían marchado. Al día siguiente, la radioactividad tomó su nivel normal. En la tarde, durante una pausa del temporal, el cielo se despejó casi a un 40% y los objetos ya no estaban allí. El 20 de enero el helicóptero rescató a los 4 hombres
aunque no se atrevían a narrar su aventura por temor al ridículo, y entonces decidieron sincerarse más adelante con un alto nivel de la Armada chilena que no se alteró con la historia, con la historia, bien digo. El oficial conocía muchas observaciones de objetos voladores no identificados registradas en casi todas las expediciones de la Antártida, aunque ninguna tan prolongada ni tan precisa como las de Barros y Tagle. ATIC, Air Technical Intelligence Center de los Estados Unidos, les envió asimismo un extensísimo cuestionario que Barros y Tagle, llenaron y devolvieron más tarde. El relato llega hasta este punto, Yerriot, y aquí encontramos nuevos detalles de cómo finalmente el objeto, o los objetos, perdón, terminaron por desaparecer de la zona, no sin antes tener bastantes experiencias aún más impresionantes de las que ya habías mencionado tú, Yerriot, que dejaron a estos dos científicos con bastantes dudas de lo que había sucedido. El grado de tensión que existía en ese momento, 4 hombres que de alguna manera por acciones laborales fueron dejados en una remota isla, ¿cierto? En un lugar que, bajo todos sentidos, en uno de los lugares más solitarios del planeta, nos encontramos la tensión psicológica que existe ahí cuando te encuentras, digamos, con esos objetos. O sea, es distinto, creo yo, tener el clásico avistamiento que de alguna otra manera tú lo puedes ver y de alguna forma refugiarte, contarlo, digamos, con un grupo humano, pero acá estamos hablando de 4 personas. Saquémosle los títulos. Son 4 personas que estaban solo en medio de la nada y que fueron testigos de un hecho que de todas formas no tenía una explicación racional. Estamos hablando de 2 personas que tenían un nivel de racionalidad súper elevada, que era el caso de los científicos, y que aún así ellos no tenían, digamos, explicación para poder entregar, digamos, al resto de las personas que se encontraban ahí. Es un caso que sin duda alguna tiene su grado de pureza, tiene su grado de, por así llamarlo, de épica, por así, de alguna manera, por lo completo que es. Las personas estaban ahí haciendo una investigación que era climatológica y que estaban en ese lugar por ese motivo. Eso les permitió tener distintos tipos de herramientas que pudieron de alguna manera ayudar en el testimonio de lo que habían percibido y habían vivido. Tengo entendido que estas personas, toda la información de fotografías, toda la información que tiene que ver con los datos que fueron registrados, fueron entregados a este Air Technical Intelligence Center y que nunca fueron devueltos. De hecho, el caso siguió abierto y sigue abierto. Creo que los testigos hoy día, bueno, se mantienen ocultos desde el punto de vista que el relato, los nombres que nosotros entregamos ahora, como lo dije en un comienzo, no son los reales, sino que son nombres ficticios para resguardar la identidad. Estas personas hasta el día de hoy no han sido halladas. Tengo entendido que uno de ellos sigue vivo. Esto lo digo más que nada porque este relato sale a la luz en el último libro de Francisco Ortega, que fue publicado hace muy poco y que hablaba sobre este relato en particular y que hablaba puntualmente de este tema, de que es un tema de investigación que hoy día tengo que a Fusleme, que es la persona esta de la noche de los centinelas, que hablamos en el caso del Cabo Valdés, que él está haciendo una investigación en cuanto a este tema y que está buscando, digamos, a esa persona que queda viva de esa expedición en la Antártida. Exactamente, Yarriot. En este sentido, lo que sucede, sobre todo en esta última parte de las que narraba hace un momento, es bastante interesante destacar lo que pasa cuando el profesor Barros, cuando ilumina este objeto, el objeto desciende. Esta situación, Yarriot, que hemos visto también en otros casos, este tipo de interacción que sucede cuando hay respuesta de modo matemático, incluso con cambios de luces que hemos visto en algunos otros casos, Jerry, o en este caso, más que ese tipo de interacción, fue una reacción del objeto descendiendo, incluso con el doctor Tagle asegurando que habría visto una suerte como de escotilla en la parte superior del objeto, hace todavía aún más fascinante el relato, Jerry, porque estamos hablando de que el objeto estaba respondiendo, estaba teniendo una suerte de intercomunicación con las personas, y bueno, nos recuerda, a mí en esta parte del relato, Jared, me recordó muchísimo el encuentro cercano al tercer tipo, que por cierto tuve la oportunidad, gracias a la cuarentena, esta cuarentena obligada a volver a revisarla, realmente un material que es impresionante porque habla de estas interacciones, bueno, en ese sentido con los sonidos. Si bien recuerdas en la película, Jared, cómo se había esa suerte de comunicación,
y denota, por supuesto, toda esta suerte como de inteligencia artificial, si la queremos llamar así, y esta conexión que podemos establecer con este tipo de inteligencia. Y realmente es una tristeza de alguna manera que el relato se pierda en investigaciones o en manos del gobierno estadounidense, donde queda tal vez archivado eso y no sale a la luz pública, pero es sin duda uno de los casos que tal vez no se conocen tanto, no es tan afamado como el mismo caso Valdés, pero que sin duda pasa a engrosar uno de los casos más importantes de la ufología, no solo chilena, sino mundial, y que también nos hace también voltear a ver este tipo de lugares que son tan inhóspitos como es la Antártida, y darnos cuenta que también en ese tipo de lugares pasan muchísimas cosas que tal vez por la misma lejanía y por la poca densidad de población que están en esa zona, queda un poco en el olvido o queda un poco rezagado por casos que son más, tal vez más espectaculares desde el punto de vista que son más citadinos, por llamarlo así, pero sin embargo ya dan realmente una pauta importante para saber y pensar qué sucede en ese tipo de zona, como yo decía al principio del programa de hoy, y cuál sería el interés tal vez de este tipo de apariciones o este tipo de visitas tal vez que buscarían en ese tipo de lugares algún tipo de elemento, alguna riqueza tal vez material que les llamara la atención, Jerry. Exactamente, o simplemente la soledad, disculpa que siga insistiendo en eso. Igual estamos hablando de que estas formas, si fuesen naves nodrizas, pueden enviar desde ahí mismo muchas naves para distintos rincones sin ser molestados. Una suerte como de nave base que de alguna forma podría desplegar a otras pequeñas naves que vayan al resto del planeta. Esto, tú mencionaste encuentros cercanos en tercer tipo, pero a mí me recuerda mucho a una película que del año 2016 se llama The Arrival o La Llegada, que de alguna u otra forma tiene este tema medio espectral en donde una nave se posa en un lugar X y está ahí, ¿cierto? Tiene ese tema de esa tensión que se produce de la nave que está sin ningún origen o sin ninguna razón, se encuentra en ese momento en un terreno, en este caso la isla, y tiene que ver mucho con esa tensión psicológica que se produce con ese objeto que es desconocido versus, bueno, en este caso los observadores que seríamos nosotros, ¿cierto? O en este caso los científicos. Bueno, una recomendación, Encuentro Cercano, Steven Spielberg, ustedes ya conocen esa película, si tienen la oportunidad de verla ahora en estos tiempos de cuarentena, vayan, corran y háganlo, véanlo. Lo otro, La Llegada, que es una película que se estrenó el año 2016 y que tiene como directora a Denis Villeneuve, se llama La Llegada, la película en español, Arrival en inglés, ¿ya? Después vamos a dar ahí unas recomendaciones de libros también y de películas para que ustedes puedan ver en cuarentena. Así que eso es para más adelante cuando casi finalicemos este episodio de Nave Nodriza. Siguiendo con el relato, mi querido Nolosí, ese tema, esa tensión, voy a volver al tema de la tensión que se produce entre los individuos y la nave propiamente tal, cuando habla de que estas personas se desplazan como para de alguna manera cubrirse o salir un poco del rango de vista de la nave, por así decirlo, y que la nave reacciona mandando una centella o mandando, digamos, una luz que de alguna forma les dice, ok, chicos, los estoy viendo. Esa tensión, ahí me llama la atención y podría poner yo en duda a lo mejor el hecho de que efectivamente la nave haya hecho eso para ellos o haya sido una reacción, parte de un protocolo que tengan ellos en cuanto a cuando se posan en un terreno, no sé, estoy especulando, ¿cierto? Y estoy un poquito siguiendo la lógica de eso, pero ahí a lo mejor la tensión se los pudo haber comido dentro de todo. Recuerda que después de eso también hay una descripción en cuanto a que las personas ya dentro de la desesperación como que rompen, digamos, uno de los lentes de esta máquina que estaban ocupando para poder observar a la nave. Es un hecho que sin duda alguna llama la atención en lo que tiene que ver con la ambientación del relato, por así decirlo. El único momento, ya al menos en el relato, en el que se pierden un poco los estribos, porque hasta ese momento, bueno, de hecho, en el primer instante todo está haciendo con el sano tal vez escepticismo que le da la visión de un científico a este tipo de situaciones, pero si nos fijamos bien, realmente todo el proceso fue bastante consciente, bastante metódico, incluso en la forma de que se da cuenta que lo podría alumbrar directamente al objeto. Sin embargo, en ese momento sí se pierde un poco la capacidad tal vez de raciocinio y ante tal vez la no aceptación o el miedo tal vez, Guerrero, porque estamos hablando de que ya llevaban bastantes días con la observación ahí presente y recordemos que estaban ahí
realmente, bueno, no estaban perdidos como tal, pero sí estaban un poco a la deriva y esperando entonces que llegara este rescate. O sea, eh, el ambiente, digamos, no estaba jugando muy a favor y tampoco los ayudó en ese momento ese tipo de situación donde incluso cada cual tenía una forma diferente de observarlo. Sin embargo, ya como yo comentaba hace rato, nos da también mucho que pensar qué sucede en ese tipo de zonas, también voltear un poco a nosotros, la gente que investigamos, que divulgamos el tema, a buscar más de ese tipo de relatos que están tal vez un poco más alejados de los relatos clásicos, pero que en este caso Yarriot está lo más importante tal vez, o impresionante en cuanto al dato duro y tipo de testigo, que es lo que pasó con el caso Valdés. O sea, realmente aquí el problema, digamos, que se suscita es que no tenemos los nombres reales, no tenemos tal vez ese testimonio que actualmente podría dar un poco más todavía de más de solidez al caso, pero en ningún caso se desacredita o como bien dices tú, creo que queda abierto en cualquiera de sus formas porque podríamos seguir investigando y buscando, por ejemplo, las pistas que nos den, por ejemplo, esas fotografías de las que se hablaban en el inicio del relato, que nos podrían dar un poquito más de luces también sobre al menos la forma de los objetos. Y bueno, finalmente es un caso que sigue abierto hasta el día de hoy. Exactamente, un caso que nos brinda misterios, que nos brinda todo aquello que nosotros en Nave Nodriza amamos, que tiene que ver con el misterio del fenómeno OVNI, en un nuevo relato, un relato que viene cargado también de hechos que sin duda alguna marcaron esas vidas, esas 4 vidas, de hecho debieron haber sido marcadas por este fenómeno, por este suceso. Mi querido Nolosí, bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá el tema, lo vamos a cerrar. Y bueno, estamos en tiempos de cuarentenas, tiempo en donde cada persona tiene que velar, ¿cierto?, por la seguridad del mundo hoy en día. Hoy día quedarse en sus casas, de alguna manera, es un aporte voluntario y silencioso a lo que hoy día estamos viviendo, a esta pandemia mundial. Por ende, señores, es por esto que nosotros tenemos una nueva sección en Nave Nodriza, en donde vamos a presentar 3 películas y 3 libros para que ustedes puedan compartir, o mejor dicho, puedan descargar y ver, y nada, lo acerque un poquito más a este hermoso mundo del fenómeno OVNI. Bueno, en el caso de los libros, de la literatura, estamos recomendando hoy día un libro de un autor chileno que estrenó este texto en febrero de este año. Se llama Alienígenas Chilenos, por Francisco Ortega, para que ustedes lo puedan descargar. Un libro bastante bueno, muy interesante en cuanto a la fenomenología OVNI, visto desde un punto de vista cultural, si se quiere, puesto que el autor hace una revisita de distintos fenómenos que han ocurrido en la historia de Chile. Aporta tanto historias personales vividos por amigos cercanos, como también fenómenos que están ocurriendo hoy día en el folclore nacional y que tienen una explicación, una vuelta de tuerca que se puede dar a lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Un libro muy interesante, muy leíble, muy rápido de leer, lo recomiendo un 100%. Lo otro también que tendrían que visitar sería Pasaporte a Magonia, del autor y el ufólogo que nosotros siempre comentamos, que es Jacques Vallée, para que ustedes lo puedan descargar. Vamos a ver si podemos dar ahí algún link para que puedan descargar, digamos, este libro, que sería muy bueno, puesto que es un libro que de alguna manera viene a llenar los recovecos que de alguna u otra forma la ufología ha logrado de alguna manera llenar con estas teorías bien particulares, así que totalmente recomendado para todos ustedes. Y el otro libro y último libro que vamos a recomendar también es el libro de un autor que nosotros tuvimos acceso, que es este libro que se llama Encuentros cercanos con ovnis, teoría de la distorsión, que es el del señor José Antonio Caravaca. Para que ustedes lo puedan descargar, si es que pueden ir ir a librerías no, pero estos libros se pueden descargar en iBook, por ejemplo, se pueden descargar en distintas plataformas. Ya, el único libro que nosotros podríamos compartir sería Pasaporte a Magonia, que está en PDF, tenemos un archivo PDF que podemos compartir. El otros 2 se tiene que comprar, digamos, en el mercado, por así decirlo. No salgan de sus casas, no estamos motivando que salgan de sus casas, sino que si pueden, lo pueden descargar en alguna de estas plataformas, bájenlo, totalmente recomendado, ¿ya? En cuanto a películas, mi querido Nolosí,
bueno, Encuentro cercano de tercer tipo, ¿cierto? De Steven Spielberg, película que se puede descargar en Netflix, que ustedes pueden ver, pueden tener, si tienen acceso a Netflix, pueden verla ahí, lo mismo que Arrival o La Llegada, que es esta película que les comenté, que es del director Denis Villeneuve, que se estrenó en el año 2016, que aporta una visión bastante particular, que es lo que tiene que ver. En rigor, la película, a ver, no habla sobre el fenómeno ovni per se, ya, sino que no voy a adelantar nada, pero tiene otra lectura, ya, y que de alguna otra manera esto es llevado. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, estos nuevos visitantes nos enseñaran este tema, y qué colaboración o qué crecimiento nos darían? Eso es como todo, en función de eso, digamos, se puede ver esta película. Y lo otro que se puede ver en Amazon es Comunión. Hace poco me encontré con esta película, Comunión, en Amazon, y bueno, me puse a ver, me puse a recordar un poquito en cuanto a esta película o a esta historia que fue escrita por este ufólogo experto en abducciones, Whistler Strieber, para que ustedes puedan estar, digamos, no perder, digamos, el ritmo, para que se puedan divertir y puedan compartir este estado de cuarentena que todos estamos viviendo, algunos de manera voluntaria, otros porque ya poseen el virus. Pero eso, señores, estamos con ustedes, estamos disponibles para ustedes y vamos a seguir trayendo nuevos capítulos de Nave Nodriza. Este es el primero de muchos, esperamos que seguir acompañándolos, y yo por ahora me despido, mi querido Nolosí. Exactamente, y recordarle a todos que las redes sociales los estamos esperando. Vamos a estar compartiendo muchos datos de lo que fue el capítulo de hoy, de las recomendaciones que también acabas de dar tú, Yarriot, a través de Instagram, en nave-nodriza1, y en Twitter, en @nave-nodriza1. Ahí, como siempre, estamos complementando con toda la información del capítulo de hoy, mi querido Yarriot, así que estén muy atentos ahí estaremos obviamente también subiendo este capítulo. Y bueno, saludar a toda la gente que nos escucha alrededor del mundo, Latinoamérica, Europa. Por favor, sigan cuidándose mucho a todos, les deseamos que estén de lo mejor y que nos sigan acompañando en la tercera temporada que arranca justamente hoy. Yarriot va a venir con muchas sorpresas, va a venir bastante recargada, por decirlo de alguna manera, así que estén muy, muy atentos a lo que vaya a suceder con este programa, con esta nave nodriza, que con todo está arrancando esta tercera temporada. Vamos a tratar de estar con mayor razón por la contingencia que se está viviendo, tratando de subir mucho más rápido los capítulos uno tras otro para que ustedes estén acompañándonos, y recuerden que está abierta la línea de comunicación para que por cualquier tema que nos quieran aportar, allí estamos muy atentos con Yarriot a recibir todo tipo de información de parte de ustedes. Así que eso, mi querido Yarriot, estamos despidiéndonos, recordándoles como siempre que Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.